Listo, muy buenas noches a todos en esta oportunidad de una nueva charla de la Cátedra Lorista Villegas. En esta oportunidad pues vamos a tener la participación de dos grupos del hospital. Esperamos que sea del agrado de todas las personas. Y muchísimas gracias por asistir. Un segundo, listo. Si se me está escuchando bien, ¿ven mi pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, te vi, sí se ve y se escucha bien. Listo, listo. Bueno, muchas gracias. ¿Todos me escuchan bien? Sí, señora. Listo, doctora, sí, señora, sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de eras en neonatos. Esta presentación ha sido un esfuerzo entre los servicios de neonatología y cirugía pediátrica. Nuestra tutora para la presentación fue la doctora María Lucía Porras Luengas. La presentación está a cargo de Esteban Hernández Prieto, residente de tercer año de cirugía pediátrica, y de quien les habla Andrea Mena, pediatra Fuchs y fellow de neonatología. Como les decía anteriormente, hoy vamos a hablar de eras en neonatología. Vamos a iniciar entonces haciendo una definición y una introducción de lo que compete a eras, hablando de la fisiología gastrointestinal en el recién nacido, abarcando los dos puntos esenciales. El primero de ellos, el comportamiento de la fisiología gastrointestinal en condiciones normales, y posteriormente hablando de fisiología gastrointestinal en ERAS, y finalmente hacer una socialización de la guía de ERAS y las recomendaciones que involucra. Entonces, empezaremos hablando de ERAS basándonos en la definición de esta. ERAS, por su sigla en inglés, hace referencia a Enhanced Recovery After Surgery, que a su vez hace referencia entonces a las medidas que se utilizan como enfoque para una recuperación más rápida y avanzada en procedimientos quirúrgicos. Involucra un enfoque sistémico que lo que busca es optimizar la salud del paciente y generar mejores resultados. Esos resultados incluyen aspectos clínicos, como la mejoría en la satisfacción de la atención, así, así como la disminución en los costos de salud, los tiempos de estancia, y hará dar referencia entonces a variedades en cuanto a disciplinas quirúrgicas que puedan estar involucradas y aspectos clínicos. Ok, entonces vemos que este protocolo ERAS eh, ha emergido de acuerdo a la pues, en necesidad, ya que la cirugía es uno de los manejos más frecuentemente dados pues, a los pacientes, a cualquier paciente que requiere atención médica. Muchas de las veces va a requerir pues, un procedimiento quirúrgico como un tratamiento definitivo. Eh, Se estima que en el mundo anualmente se realizan aproximadamente 300 millones de cirugías mayores. Y claramente según el tipo de cirugía, este, va a haber una tasa de complicaciones de aproximadamente hasta el 25% según algunos reportes. Por supuesto, incluyendo en este 25% los pacientes que tienen un desenlace pues, fatal como complicación del procedimiento. También a lo largo de los años se ha presentado una mejoría significativa de acuerdo a los insumos médicos para mejor técnica quirúrgica, el desarrollo de la cirugía robótica, desarrollo de técnicas mínimamente invasivas, dando como una precisión al tratamiento quirúrgico, así también el desarrollo de insumos y elementos biomédicos que permiten una mejor monitorización de los signos vitales, y una optimización pues, del control del dolor y también una monitorización continua de las variables vitales durante el procedimiento quirúrgico por parte de anestesiología, así optimizando y haciendo como una reevaluación continua de cómo estamos manejando el paciente de acuerdo a sus parámetros hídricos, su balance hídrico, y es como una monitorización un poco más estricta.
Todo esto pues ha favorecido el desarrollo de estas acciones pre, trans y postoperatorias en las que se basa el protocolo ERAS. Ahorita les voy a mostrar como una tabla que quisiera como que todos se la lleven como muy clara en mente. Eh, y es esto, es demostrar o es determinar que pues ERAS tiene como o sea, abarca, ¿cierto?, al paciente tanto en el periodo preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio. Y va a incluir muchas acciones dentro de las cuales tiene que ver la educación que le vamos a dar al paciente para la cirugía, la preparación del paciente, la introducción del término o el concepto de prehabilitación quirúrgica. Y digamos como que en adultos se determina que esta prehabilitación incluye que el paciente tenga antes de la cirugía mejores hábitos de vida, se alimente muy bien, haga ejercicio, no fume, y todo esto con el fin de optimizar al paciente y llevar al paciente a su mejor momento físico, mental, este, y metabólico, ¿cierto? Para que pueda asumir o llevar a este estrés que va a corresponder o representar la cirugía y pueda como asumir mejor, metabolizar mejor todos los sistemas y todas las hormonas que se van a liberar durante este estrés quirúrgico. Y con esto está mejor preparado y tiene mejores desenlaces. Asimismo, tiene que ver como mucho alrededor de todo esto, ¿cierto? Esto incluye eh, el equipo multidisciplinario que va desde psicología, nutrición, obviamente, pues el cirujano, el anestesiólogo, el clínico que de pronto tiene como más cuidado del paciente en el periodo postoperatorio y hacen énfasis muy especial en la comunicación directa, ¿cierto? De este equipo. El uso de técnicas quirúrgicas, como les mencioné, que se han desarrollado, la implementación de estas técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, una optimización del uso de analgésicos, la alimentación oral y la ambulación posoperatoria temprana, que es como de las cosas también que ha sido uno de los cambios que hemos visto en más gran medida, ¿cierto? Cuando manejamos los pacientes y queremos implementar este protocolo. Desafortunadamente, pues en pediatría la evidencia no es tan amplia y tan robusta como en los adultos. Ya ahorita pues también les voy a mostrar una tabla de cómo ha evolucionado como este interés en investigar acerca de ERAS. Y pues como en pediatría, pues hay por supuesto reportes y hay, digamos, diferentes protocolos para diferentes procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, pues como les digo, no es tan amplio como en los adultos. Por supuesto, para neonatos, que es como este mundo aparte, más allá, que va después del paciente adulto, después del niño, pues de población pediátrica, llegamos a los neonatos, que es como una zona que a veces siento que es un poco más como olvidada en estos protocolos que se empiezan a implementar desde la población adulta para poder implementar en la población neonatal, que es el tema pues que nos compete a continuación. En los estudios que tenemos de la población pediátrica sí se ha demostrado que va a reducir el riesgo de infecciones quirúrgicas, se ha demostrado que disminuye las readmisiones, que disminuye las reoperaciones, además que disminuye también los días de estancia hospitalaria y los costos. Poco de historia realmente. Pienso que en este capítulo hablar de la historia pues es importante porque nos permite entender por qué ERAS es un, una estrategia emergente. Realmente vemos que desde hace muy pocos años se ha empezado como a implementar como todo este protocolo de ERAS y hemos empezado a hablar más de ERAS, y porque pues es algo como emergente en la población neonatal. Tenemos que en 1994 fueron como de los primeros que empezaron a hablar de lo que podría parecer un protocolo de ERAS, lo denominan como Fast Track Recovery. Esto, pues, este fue Richard Engelman, publicó un artículo en el que mencionaba, aquí la subrayé pues algunas cosas muy importantes, como la preparación, perdón, la educación preoperativa, la extubación temprana, también la rehabilitación acelerada para una salida temprana, como algunos de los elementos que son, que fueron tomando pues como fuerza y ahora son como cosas básicas en nuestros protocolos de ERA. Mostró como esta recuperación rápida pues que estaba planteando este autor,
como que se traducía pues una reducción de los días de estancia en nivel de cuidados intensivos en un 20%. Posteriormente, en 1995 y 1999, Keller, este autor, muestra que hay unos cambios en el manejo postoperatorio que reflejan una recuperación más rápida. Esto es un cirujano gastrointestinal en el que pues empezó como a implementar esto y daba una estancia postoperatoria de 2 días a unas sigmoidectomías abiertas, cuando antes pues el régimen era de aproximadamente 5 a 7 días. Este paciente pues daba como un manejo multimodal como un poco más óptimo y les daba egreso a los pacientes a los 2 días. Posteriormente, en el 2001, ya se conforma el grupo ERAS, listo, y se empieza a conformar este protocolo. Este protocolo va a estar formado por diferentes especialistas europeos. Aquí tenemos como algunos de los pioneros como en este protocolo de los diferentes pues, países como les mencioné. Así llegamos al 2020 a este libro pues, que publicó, que es una guía completa, listo, de la Sociedad de ERAS, en el que mencionan de manera pues detallada todo el plan perioperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, y describe varios factores respecto a la movilización del paciente, el inicio de la vía oral, el rol de enfermería, el rol de las diferentes terapias, además de que hace como un énfasis como un poco más detallado y más específico en muchas de las cirugías, desafortunadamente pues como para efectos de esta charla pues enfocadas en pacientes adultos. Entonces menciona pacientes que se llevan esofagectomía, gastrectomía, cirugía bariátrica, cirugía urológica mayor, cirugías ginecológicas, incluso parto por cesárea, y todo como se ve como para estas diferentes disciplinas y cirugías específicas, cirugía de columna, cirugía de ortopedia, de otorrino, como cómo se aplica este protocolo ERAS. Si hay un capítulo pues, que habla acerca de pediatría, pues desafortunadamente es solo un capítulo, y de este capítulo de pediatría hay como un segmento pues, muy pequeño que habla de neonatología. Esto pues como mostrándoles eh, realmente pues esta investigación es algo que es muy emergente, es algo realmente pues nuevo que se está empezando a implementar, y cómo llegamos pues a la guía que les voy a mencionar posteriormente. Así vemos como en el año 2000 las publicaciones no pasaban los 100 publicaciones en PubMed, pero este crecimiento ha venido de manera exponencial, mostrando que hasta el año 2018 ya habían hasta 700 y más publicaciones de este protocolo. Déjenme poner acá el puntero. Posteriormente, bueno, en el 2009 se empiezan a reportar como los primeros protocolos para urología pediátrica. Y bueno, aquí quería hacer como un paréntesis y mostrar que en nuestra charla, en nuestra cátedra, ya habíamos hablado de ERAS en pediatría. En esta charla realmente pues me basé en parte para inicio pues de la presentación actual que estamos haciendo con la doctora Mena. Pero creo que se complementa muy bien para las personas que quieran como revisar un poco y hacer como este complemento de ERAS en pediatría. Por último, llegamos a consenso para las guías perioperatorias de cirugía intestinal neonatal, como se aplica el protocolo ERAS en los pacientes neonatos que son llevados a cirugía intestinal. Hago la aclaración, y es como les mencionó la doctora Mena, como uno de los pilares de esta charla, hablar, como desglosar esta guía. De manera general podemos hablar que cuando las guías y digamos la sociedad de que compone el protocolo ERAS hacen como una aclaración respecto como a la separación que ha habido, ¿cierto? Eh, en lo que es manejar un paciente desde el cirujano y lo que es manejar el mismo paciente desde el anestesiólogo, que incluso la literatura médica se ve como envuelta como en esta separación, y en la literatura, digamos, de anestesiología describen como mientras el paciente está en procedimiento quirúrgico vamos a manejar esto y esto y esto. Y en la literatura, digamos, dirigida para los cirujanos, dice mientras el paciente anestesia hacemos esto, cuando realmente pues debería ser como algo mucho más integral, ¿cierto? Cuando deberíamos como hablar de que estamos en el mismo paciente, el cirujano debe tener como todas las consideraciones que necesita el anestesiólogo y viceversa.
El anestesiólogo necesita conocer el procedimiento quirúrgico, necesita saber todas las implicaciones que tiene pues, el procedimiento que va a ser llevado. También es importante y me pareció muy interesante que el protocolo de ERAS tiene en cuenta las limitaciones del acceso médico. Incluso ellos describen como un país como el nuestro, en el que en una misma zona como es Bogotá podemos tener en un mismo hospital un paciente que pareciera que fuera de un país y otro paciente que fuera de otro país muy diferente, ya que pues no todos los pacientes que acuden a nuestros servicios tienen la misma disponibilidad, a no todos los pacientes les podemos hacer el mismo seguimiento por las limitaciones étnicas, socioculturales, económicas, ¿cierto? No todos van a tener como esa adecuada acople a un paciente que se va a llevar, digamos, a la casa y se le da recomendaciones a otro paciente que de pronto no entiende las recomendaciones que le vamos a dar, no entiende tan claramente los signos de alarma, y esto es algo que ERAS no deja como de lado. Asimismo, nos describe cuáles son las piedras angulares pues, que construyen el protocolo de ERAS, que es un cuidado preoperatorio basado en la evidencia, con un abordaje profesional multidisciplinario, con una adecuada comunicación dentro del equipo y una constante como verificación, reevaluación y cambio. ¿Listo? Es así como llegamos a esta imagen, que es la que les mencioné desde un principio, que quisiera que fuera como... nos quedáramos como con esta imagen en mente, ¿cierto? Y me pareció muy claro cómo ellos describen aquí pre, peri y postoperatorio y cada acción, listo, que tiene que ver en cada parte de todo el proceso, ¿sí? Antes que de pronto consideramos el momento quirúrgico únicamente esta sección de la mitad, ¿cierto? Pero pareciera que antes dejábamos y obviábamos un poco lo preoperatorio y lo postoperatorio. Y todo comienza desde que el paciente consulta, desde que necesita explicación acerca de su patología y por qué necesita ser llevado a procedimiento quirúrgico, de hacer una adecuada educación, explicarle muy claramente todos los riesgos, las complicaciones y preparar mentalmente y tratar de optimizar en entonces, como les mencionaba, el mejor estado físico del paciente, el mejor estado mental del paciente, para pues restarle un poco el estrés al que se va a someter el paciente. Eh, Asimismo, pues hacer como una pregunta, ¿cierto?, al paciente de cuáles son sus dudas y tomar acción respecto a las dudas que tiene el paciente. Ya en el momento más cercano a la cirugía, desde el momento en que el paciente se hospitaliza para el procedimiento quirúrgico, hablar muy bien con él, explicarle todas las cosas, listo. Obviamente, pues esto ya es un paciente un poco más grande, dirigido pues sobre todo a los adultos, y pues estas son como las medidas generales, la normotermia, la necesidad de anestésicos de corta acción, la analgesia multimodal, incisiones pequeñas, minimizar al máximo el uso de drenes y sondas, la prevención que empieza desde el periodo preoperatorio para las náuseas y vómito postoperatorio. Listo, posteriormente hacer una adecuada estratificación del riesgo, si el paciente se va para la UCI puede ir a piso, iniciar vía oral temprana, que eso es una de las cosas que, digamos, primero escuché cuando empecé a escuchar y leer acerca de ERAS, lo clave que es iniciar pues, el inicio de la alimentación oral de manera rápida y la temprana movilización. En caso de que hayamos necesitado algún tren, retirarlo de manera temprana. Esto es como de manera muy general, muy básica, todo lo que tiene el principio, los principios del protocolo ERAS, ¿listo? Y es como a lo que deberíamos dirigirnos en el momento en que vayamos a implementar un protocolo. Vale, entonces, como les mencionó anteriormente Esteban, dentro de los puntos esenciales que trata el protocolo de ERAS está el inicio temprano de la nutrición enteral. Quisimos entonces hacer una revisión de la fisiología gastrointestinal neonatal partiendo de las condiciones fisiológicas basales, así como abarcar cuáles son los eventos que tienen lugar durante el posoperatorio en el recién nacido que hacen que se modifique esta fisiología. Sabemos entonces que el intestino neonatal es aún más complejo que el del paciente pediátrico en general y que el del adulto, y que esto tiene lugar porque durante la etapa neonatal esa regulación en la absorción de los nutrientes va a ser esencial para el crecimiento y desarrollo de los demás órganos. Sabemos que esto ocurre también mediante la interacción de esos nutrientes con la señalización celular y hormonal, y que las principales células que van a estar encargadas o asociadas a esa
función de absorción van a estar presentes en el duodeno y en el yayuno y unas muy escasas en el ilio. Esto cumple o esto tiene mucha más importancia cuando pensamos en las pérdidas que pueden tener lugar, en las pérdidas anatómicas que pueden tener lugar como en estas zonas y que van a ser producto de procedimientos quirúrgicos, de alteraciones fisiológicas o simplemente de la inmadurez que puede darse en prematuros y que van a poner en evidencia o que van a representar la importancia del desarrollo adecuado del sistema gastrointestinal y el compromiso que puede tener este a futuro, tanto en el desarrollo como en crecimiento. Esta tabla, entonces, como para empezar a hablar un poco de esos temas como precisos de fisiología, resume un poco los puntos esenciales y representativos que tuvieron lugar durante la embriología en la formación del sistema gastrointestinal, representando entonces cada uno de los momentos en donde ocurrió el desarrollo de los componentes del sistema gastrointestinal. Es importante porque cuando hablaba anteriormente de lo esencial que era la pérdida o la alteración en el desarrollo prenatal de las diferentes zonas y el compromiso que éste iba a tener, podíamos ver cómo representaba cómo puede representar cada punto una alteración. Y así, dentro de las alteraciones que tienen lugar en las eras y en lo que nos vamos a enfocar, cómo esas alteraciones, tanto en la parte secretora como a nivel estructural pancreática, que tuvo lugar desde la porción caudal del intestino anterior y esas yemas pancreáticas endodérmicas y dorsal, van a representar el punto de partida y como la piedra angular en las alteraciones de las eras. Entonces, para tratar de como agrupar tanto los puntos embriológicos como fisiológicos, quisimos hacer un resumen de los eventos que tienen lugar durante la fisiología. Sabemos entonces que a pesar de que la formación del intestino va a comenzar entre la tercera y la cuarta semana de gestación, las proyecciones intestinales del intestino no van a permitir una absorción adecuada, sino hasta la semana 10 aproximadamente, en donde va a empezar la producción enzimática del páncreas y desde esta semana hasta la 12 aproximadamente la formación de la bilis, que vamos a ver que tiene lugar o que es más representativa al final del primer trimestre. En este tiempo, entonces, es cuando todos los tipos celulares van a comenzar a estar presentes en el feto. El estómago, a su vez, a las 20 semanas, se dice que microscópicamente va a ser similar al estómago que tendrá durante el resto de su vida y que todo esto va a representar un sistema complejo que va a estar encargado de la absorción de nutrientes y de las funciones inmunológicas y de la homeostasis en general que representa el sistema gastrointestinal. Acá entonces se resumen cronológicamente en cuanto a edad gestacional cada uno de los eventos fisiológicos relacionados con el sistema gastrointestinal que tiene lugar durante la vida prenatal. Sabemos entonces que la formación del intestino primitivo inicia cerca de la segunda y la tercera semana y que ese intestino primitivo finaliza su formación cerca de la semana número 12. Posterior a esto ocurrirá entonces la rotación y la formación de las vellosidades, seguido de la síntesis de enzimas digestivas, que va a ser uno de los puntos esenciales en fisiología gastrointestinal y en absorción. La función o la actividad motora ocurrirá cerca de el final del segundo trimestre y la motilidad de forma organizada ocurrirá o empezará a presentarse al inicio del tercer trimestre, mientras que la succión y la deglución nutricia tendrán lugar a partir de la semana 33 y este es un punto esencial cuando hablamos de succión y deglución en pacientes prematuros o en el inicio de esa alimentación enteral que buscamos dar pues por medio de succión. Los otros puntos, entonces, de la fisiología gastrointestinal como en generalidades, es que uno de los eventos más significativos o más sorprendentes que tienen lugar en la fisiología gastrointestinal es que hay un cambio notable en cuanto a desarrollo y crecimiento del sistema digestivo, porque este llega a ser hasta 100 veces
mayor o inclusive 1000 veces mayor del tamaño que tenía en útero al final de su formación y de su desarrollo, y el crecimiento en la etapa postnatal y la maduración de los mecanismos inmunológicos y de absorción, tanto de la superficie de absorción como de la superficie que tiene contacto con partículas externas, se dice o se estima que puede alcanzar hasta unos 200 metros cuadrados en el adulto. Entonces, este es como un evento dentro de esos que son representativos y como impactantes en cuanto a crecimiento y que empieza a agrupar todo lo que hablamos anteriormente. Ahora entonces vamos a hablar de los aspectos que son importantes en la digestión y en la absorción. Aquí vamos a hablar de 3 puntos esenciales: de la absorción, la motilidad y la regulación del sistema nervioso entérico. El primero de ellos entonces es la absorción. La absorción, pásala por fin, gracias. La absorción entonces va a tener un papel clave para el desarrollo en el recién nacido. Cuando hablamos de absorción vamos a tocar 3 puntos esenciales que son los que van a representar las alteraciones o en los que hacía especial énfasis la guía de Eras cuando vamos ahorita a hablar de cómo se producen ciertos cambios. Entonces vamos a hablar de proteínas, carbohidratos y de lípidos. En lo que a lípidos compete, en lo que a proteínas compete, sabemos que las proteínas o la fuente de proteínas de los neonatos es el suero de la leche y la caseína humana. Sabemos entonces que las células que van a estar encargadas de la secreción del pepsinógeno, que va a ser entonces la enzima proteolítica de esta proteína, va a estar presente desde la semana 13 y pueden ocurrir o puede tener lugar ciertas alteraciones que conducirán a que no se realice de forma adecuada, que las vemos en un momento. Cuando de carbohidratos hablamos, sabemos entonces que el neonato pretérmino va a tener una actividad adecuada de sucrasa maltasa y de isomaltasa, pero tiene una baja actividad de lactasa, que es lo que hace que se presente una alta prevalencia de intolerancia transitoria a la lactosa, que como pues les acabo de decir es transitoria, y que la actividad, ¿sí?, de esa lactasa va a incrementarse posterior a las 24 semanas de gestación, siendo normal a las 40 semanas de edad corregida. Y adicionalmente, sabemos también que la leche materna en los primeros días posterior al parto y en sí el calostro contiene muy bajas concentraciones de lactasa, lo que no va a afectar esto. La amilasa pancreática también puede secretarse entre la semana 14 y la 16, pero los niveles normales no se alcanzan sino hasta los 2 años. Entonces, esa actividad está en cierta forma sustituida por la salival, por la amilasa salival, que o la alteración que podemos ver es que aquellos neonatos que se alimentan con sonda pueden tener grandes cantidades de carbohidratos no digeridos y esto ser secundario a que la acción de la amilasa en estos pacientes es como suplida en su mayoría por la salival, por eso pues no se presenta de forma adecuada en los que tienen sonda. Y finalmente, respecto a la absorción de los lípidos, en la anterior, porfis. En cuanto a la absorción de los lípidos, pues es relevante recordar que los triglicéridos de cadena media no van a requerir de los ácidos biliares para la digestión y que estos pueden absorberse directamente en el enterocito. La actividad de la lipasa lingual se ha visto que está presente al final del segundo trimestre de la gestación y que tiene un pico entre la semana 30 y la 32 y que su función también, así como la de la amilasa, puede ser sustituida por la presencia de lipasa en el calostro. Entonces, esto es una de las cosas que nos va a mostrar porque más adelante cuando vamos a hablar del inicio temprano del enteral se prefiere la leche materna. La motilidad a grandes rasgos, entonces vamos a hablar de deglución, que inútero va a estar presente cerca de las 14 semanas. La succión nutritiva, que se empieza a desarrollar a la semana 18, pero no se completa ni se da de forma adecuada, sino a partir de la semana 34, en donde podemos ver que se presenta de forma adecuada el mecanismo de succión-deglución sin ser de forma coordinada. Y sabemos también que, aunque la peristalsis se puede detectar entre la semana 16 de la gestación, van a ser patrones de peristalsis inmaduros o desorganizados,
y que de esta forma se asocian con un tránsito intestinal muy lento. Esto es más común en pacientes prematuros, en donde el tránsito puede ser de hasta 9 horas. Sin embargo, en los pacientes que son a término o al llegar por edad corregida al término, esta suele mejorar y alcanzar tiempos hasta de 4 horas. El reflejo anorrectal entonces estará presente después de la semana 27 y si de motilidad se trata, sabemos entonces que la primera evacuación se puede presentar hasta dentro de las 12 horas posterior al parto. Este resumen entonces lo que estábamos hablando anteriormente. Es como un resumen que puede ser, si queremos llevarnos algunos ítems de fisiología para la casa, que logra resumir muy bien todo lo que les acabo de explicar anteriormente. Y finalmente, el tercer punto para hablar de las condiciones normales será el sistema nervioso entérico. Y para hablar del sistema nervioso entérico, entonces es importante saber que estará localizado en los ganglios de los plexos, del plexo mientérico y el submucoso, y que finalmente pues será el encargado de la función del aparato digestivo. Sabemos que, aunque en ese momento puede no tener acción del sistema nervioso central, también está asociado a las aferencias que logra recibir de quimiorreceptores y mecanorreceptores, que va a ser importante en lo que vamos a ver próximamente, como la fisiología ha sido importante describirla en las eras, y que también puede recibir aferencias del sistema simpático y parasimpático. Entonces, ahora sí, hablando de lo que compete a eras, estos puntos de fisiología que les acabo de mencionar ocurren de forma normal o son fisiológicos en recién nacidos sin ningún tipo de comorbilidades o alteraciones. Hay puntos que abarcan el posoperatorio que se han relacionado con el estrés quirúrgico. ¿Por qué es importante esta fisiología y relacionarla con el estrés quirúrgico? Porque nos permite comprender los mecanismos o los factores que van a afectar el proceso de recuperación y la interacción que ellos puedan tener con la nutrición de nuestros pacientes, y que estos van a ser secundarios a modulaciones de estrés o a factores como la incisión quirúrgica, el dolor que esta genera, el sangrado, la inmovilización o la inanición que alcanzan los pacientes. Adicionalmente, porque el estrés quirúrgico se ha dicho o se ha demostrado que lo que conlleva es a una baja sensibilidad a la insulina, y que esta va a representar el factor patogénico más importante del punto de nutrición dentro de las eras, porque es el factor patogénico que modula el resultado perioperatorio. ¿Por qué la insulina es tan importante? Porque entonces va a ser la encargada de controlar el metabolismo de glucosa, de grasas y de proteínas, y por ende, al estar influenciada por el estrés quirúrgico, va a afectar el metabolismo. Por eso anteriormente les hablé de los 3 puntos esenciales. Esta gráfica es muy bonita porque nos permite resumir el primer punto, que es el punto que involucra como la insulina que genera y cómo se dan estas alteraciones en las eras. Esta gráfica fue tomada del libro de eras que les compartimos al principio de la presentación, y partimos para analizarla de izquierda hacia derecha. Entonces, vamos a representar inicialmente, ella va a demostrar cómo hay una injuria local, producción de citoquinas, cómo se afecta a nivel muscular, cómo hay hormonas contrarreguladoras y cómo llevan hiperglicemia. Desglosando cada una de esas partes, entonces, sabemos que el estrés quirúrgico se va a asociar a una activación del eje hipotálamo pituitario suprarrenal. Vamos a partir de ese en la parte superior izquierda, y adicionalmente del sistema nervioso simpático, como les hablé anteriormente cuando les hablaba de control. Esto va a provocar un aumento en las hormonas contrarreguladoras. Entonces vamos a tener un aumento de glucocorticoides, catecolaminas y de glucagón circulante. Estas hormonas contrarreguladoras pues se van a aumentar en respuesta a ese estrés y van a estar mediadas por nervios aferentes y por factores humorales. Otra cosa que va a influir en esto es la producción de citocinas a nivel local en el sitio de la lesión, en el sitio de la incisión quirúrgica. Esto entonces va a hacer que se movilicen estas reservas energéticas, como dijimos anteriormente,
y va a promover la hiperglicemia, que va a ser el resultado final, uno de los puntos esenciales cuando hablamos de compromiso metabólico. La hiperglicemia se desarrolla como consecuencia de la resistencia a la insulina, junto con una producción hepática inapropiada de glucosa. Y esto también tiene dos puntos que son esenciales conocer, y es la proteólisis y la lipólisis, que lo que van a hacer es que se van a acelerar también para producir precursores de esa gluconeogénesis y van a contribuir a la hiperglicemia que se formó anteriormente. Un dato aquí súper pues, de cirugía, no tanto de nosotros como neonatos, es que dentro de la guía de ERAS discutían algo que era que, aunque no estaba muy dilucidado y no era ampliamente estudiado, se consideraba que la técnica quirúrgica podía tener efectos sobre el metabolismo de la glucosa, porque como les dije anteriormente, uno de los puntos que se une al aumento de las hormonas contrarreguladoras es la producción de citocinas en el lugar de la lesión. Y se considera que en aquellos pacientes que han sido llevados a procedimientos laparoscópicos tenían menos impacto o menos probabilidad de desarrollar esa hiperglicemia por menor producción de citocinas. Esto puede ser porque hay un menor daño tisular y también porque hay cierta inhibición en esas respuestas inflamatorias. Entonces, tienen una mejor regulación o un menor manejo de esta parte metabólica. La siguiente gráfica también es similar a esta que estamos viendo, pero esta solamente nos hace énfasis en ámbitos proteicos. Entonces, lo que nos trata de demostrar es cómo el estrés quirúrgico nos va a llevar un mayor recambio proteico. Entonces, se va a asociar con alteraciones en síntesis y degradación de proteínas, porque todo esto se va a asociar a una liberación de aminoácidos, como lo vemos en la parte superior y en la parte del medio, que se va a asociar a una mayor liberación de aminoácidos a circulación, con pérdidas de nitrógeno a nivel urinario y alteraciones en la absorción de esos aminoácidos a nivel del tejido esquelético. Entonces, sabemos que todo esto y ese aumento en aminoácidos y en el exceso de nitrógeno se va a convertir en el hígado en urea, que se va a combinar con el aminoácido y con el CO2, y que finalmente esa urea se va a liberar a la circulación y va a ir a nivel renal, donde ahí logra filtrarse cierta parte. Aquí es importante porque sabemos entonces que todo esto se va a asociar, o todo esto va a producir los cambios metabólicos que pueden promover el catabolismo de las proteínas a nivel corporal. Esto entonces logra resumir los 3 puntos esenciales que impactan en la fisiología gastrointestinal y que tienen que ver con las ERAs, porque nos permite mostrar cómo el inicio temprano de la enteral es importante y cómo o en qué se basan las guías ERAs para describir el inicio temprano. Aquí partiendo que uno de los puntos que ellos trataban es que esta hiperglicemia han considerado que se ha favorecido un poco más por factores como el uso de líquidos dextrosados y el uso prolongado de la nutrición parenteral. De esta forma, entonces, queremos finalizar con la fisiología gastrointestinal, mostrándoles cómo si la nutrición es un punto esencial en la guía de ERAS, y queremos empezar a compartirles los 17 puntos esenciales que involucra la guía. Listo, entonces, pues esta guía de IRAS que nos menciona la doctora Andrea, pues se desarrolló como la mayoría de guías, como un comité desarrollador de la guía, se realizó el método de Delphi para revisar y seleccionar las recomendaciones. Con el método de Delphi se realizaron 2 rondas en las que un grupo de expertos pues definió y determinó pues cuáles eran las recomendaciones pues que se aplicaban de manera más apropiada a la población neonatal, de modo que se realizaron 3.414 publicaciones, se sacaron inicialmente 36 recomendaciones preliminares, las recomendaciones que eran como muy controversiales, que presentaban algún conflicto o que eran de muy pobre calidad, pues digamos que se descartaron, y finalmente, como les dijo la doctora, pues quedaron con las 17 recomendaciones. Este comité desarrollador estaba compuesto por cirujanos, anestesiólogos, neonatólogos y también representantes de los padres en algunas ocasiones. Además, pues hacen la aclaración de que esta guía principalmente está dirigida al paciente neonato a término mayor de 37 semanas que no presenta alguna comorbilidad mayor
que se lleva a cirugía en las primeras 4 semanas de vida, excluyendo como condiciones complejas como la enterocolitis, las alteraciones de pared abdominal o un síndrome de intestino corto. Es importante pues hacer esta aclaración. De este modo, digamos que ellos, como todas las guías ERAS, llegan a este punto preciso en el que damos un manejo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Como vemos en la parte roja, todo tiene que ver con una adecuada comunicación del equipo, ¿no? Entonces, lo que ya mencionábamos en un principio, un acercamiento multidisciplinario, una comunicación continua de este equipo multidisciplinario y pues en este caso, por supuesto, a la evaluación del paciente, la evaluación clínica, pero como no podemos hacer como pues indagarle al paciente como tal, pues la comunicación continua con los padres, también se ha visto que parte del ERAS es la satisfacción de los padres, entonces obviamente mientras que tengamos una comunicación más frecuente, resolvamos dudas, estemos como en esta tónica con los padres, pues vamos a tener una mejor y mayor satisfacción de esto. Ya como desglosando parte por parte, empezamos con el tratamiento prequirúrgico, haciendo como énfasis en 2 puntos, el antibiótico profiláctico y los niveles óptimos de hemoglobina que deberíamos entonces llevar al paciente. Tenemos que el antibiótico profiláctico, vemos que en la población natal la tasa de infecciones de sitio operatorio pues es un poco alta, teniendo en cuenta también que las consecuencias de una infección de sitio operatorio en un paciente neonatal pues tiene como un detrimento mayor en su estado pues, de salud, que de pronto en otro paciente que tolere mejor un poco el estrés y un evento como es una infección de sitio operatorio. Sobre todo pues teniendo en cuenta el estado inmunitario que tiene el neonato y por esto digamos que ellos extrapolan un poco de los adultos que el tiempo ideal para la administración del antibiótico es menos de 60 minutos antes de la incisión quirúrgica, aunque es una recomendación débil con calidad baja de evidencia, una calidad de evidencia baja, pues es la recomendación que nos hacen respecto al antibiótico profiláctico. Respecto a los niveles de hemoglobina, digamos que aquí ellos incluso reconocen que hay como un poco de debate respecto a este punto, ya que no en todos los institutos manejan como el mismo estándar o el mismo nivel de hemoglobina para considerar transfundir o no transfundir. Vemos que hay variación de diferentes unidades. Esto ellos lo tienen en cuenta y por eso hacen como la recomendación teniendo en cuenta la... el protocolo de la institución en el que se esté llevando el paciente respecto a la transfusión del paciente. En general, después de, digamos, como primero obviamente tener en cuenta el protocolo del local, pero la recomendación que hacen es que si tenemos pacientes, digamos que en óptimas condiciones, que no necesitan suplemento de oxígeno, que no tienen como alguna comorbilidad adicional, podemos llevar al paciente con una hemoglobina mayor de 9 gramos sobre decilitro. Esto, digamos, como que fundamentado en el hecho de que los neonatos tienen una habilidad un poco limitada para tolerar el estrés, como nos mencionaba pues, la doctora Mena en la fisiología respuesta al estrés en el neonato, y la anemia sí tiene asociación con un aumento importante en la morbilidad de este tipo de paciente neonatal. Por eso pues está como esta recomendación. Si tenemos un paciente que está intubado, que tiene algún requerimiento de oxígeno, tiene alguna comorbilidad, sí nos hacen como esa recomendación de que deberíamos llevarlo por lo menos a 11 gramos por sobre decilitro. De todas maneras, aquí describen que la calidad de la evidencia para esta recomendación es baja y una recomendación débil, haciendo como énfasis en el hecho de que deberíamos de todas maneras tener muy en cuenta el protocolo institucional para el manejo de la hemoglobina. En el intraoperatorio vamos a hablar de estos 4 puntos principales. El primero, el manejo de los líquidos endovenosos. Entonces recomiendan que debemos mantener pues el manejo de los líquidos, sobre todo para mantener esta perfusión subtisular, una función metabólica de acuerdo a qué tipo de líquido le estamos administrando al paciente, mantener un estado ácido-base equilibrado y también nos dice que debemos monitorizar la respuesta a los líquidos que estamos dando, con una monitorización continua respecto a los niveles de glucosa que tenemos en el paciente y hacer como una valoración de los gases y los electrolitos.
Recomiendan entonces líquidos endovenosos isotónicos que tengan glucosa para disminuir, como nos mencionó la doctora Mina, pues la importancia de tener unos niveles óptimos de glucosa, ya que la hiperglicemia y toda la respuesta metabólica con la insulina puede generar pues mayor detrimento y mala modulación a este estrés que representa la cirugía para el paciente. Obviamente tenemos que tanto disminuir como que el paciente llegue a un estado de hiperglicemia o de hipoglicemia intraoperatoria, definiendo como el objetivo para mantener en el paciente unos niveles en glucosa de 60 a 126 miligramos sobre decilitro. También no se recomienda dar soluciones hipotónicas por el riesgo pues, digamos, aumentado que tienen los neonatos de desarrollar hiponatremia postoperatoria. Además, dan la recomendación de que solo debemos dar coloides si definitivamente no logramos esta normovolemia con cristaloides y con la administración de sangre y no logramos esta normovolemia, pues ahí sí tendría como lugar la administración de coloides. Que les mencioné acerca de la glucosa, pues básicamente es para mantener el flujo metabólico que el neonato debe mantener, pues digamos, basal. Recordando pues que los neonatos tienen una tasa metabólica con mayor riesgo como de descontrolarse un poco con lipólisis, hipoglicemia, y como que debemos ser más estrictos en este control de los líquidos. Respecto a la hipotermia, realmente parece algo como muy obvio, parece algo como pues también muy sencillo, pues algo como tan clave que un neonato, que es algo que tenemos pues todos muy claro, que por tener mayor superficie corporal tiene un mayor riesgo de pérdida, pero es un error muy común, a pesar de, como les digo, parece muy obvio, es un error muy común que de pronto los neonatos en el intraoperatorio no tengan esta temperatura adecuada. Entonces, pues, no olvidar esto y hacer énfasis en hacer una medida pues adecuada. Recordar que las salas de cirugía, obviamente, una unidad neonatal está pues muy bien modificada, debe estar muy bien modificada y adaptada para un neonato, para mantener esta normotermia, pero una sala de cirugía de repente pues no lo está tanto. Entonces, pues tener muy en cuenta pues esta situación, recordando que la hipotermia puede generar eventos adversos respiratorios con más frecuencia que los pacientes que tienen esta normotermia. Respecto a la analgesia y la optimización pues, de los diferentes métodos para anestesia. Entonces, la recomendación que hacen con muy buena calidad de evidencia describen que las técnicas de anestesia regional guiadas por ecografía más el uso de acetaminofén, puntualmente pues paracetamol y B, disminuye la exposición a opioides. Ya en las siguientes diapositivas comentaremos como un poco de por qué evitar mejor en pacientes neonatales esta exposición a opioides. Además, que la combinación de anestesia general con analgesia epidural disminuye también las complicaciones respiratorias. Es otra recomendación que nos hacen para el manejo de la anestesia. Y estas combinaciones como un poco multimodal acorta el tiempo, ¿cierto?, de el inicio de la función intestinal en el paciente. Por supuesto, pues los opioides, una de las cosas pues, que me adelanto para comentar, hacen que haya pues, una disminución en el tránsito, sí, en la motilidad intestinal. Esto pues, puede prolongarnos más el hilo y por eso es una de las cosas que debemos pues, evitar. Hacían como como una aclaración importante, como un paréntesis importante respecto a realizar anastomosis primaria o no. Sí, como que hacen la recomendación de estar a favor de siempre que sea posible realizar una anastomosis primaria si tenemos como la duda entre realizar anastomosis primaria o hacer un estoma. Sí hacen la preferencia de una anastomosis primaria, siempre obviamente que la condición clínica del paciente, la enfermedad como tal del paciente lo permita. Entonces, pues por estas diferentes variaciones que podemos tener aquí, no puede ser una recomendación así tan fuerte ni tan clara, pero sí en general, digamos que dan el ejemplo con una atresia intestinal no complicada, sí podemos preferir hacer una anastomosis primaria. Respecto al manejo postoperatorio, tenemos estos también 4 puntos: la analgesia postoperatoria, la administración de acetaminofén puntualmente, paracetamol y B, nos va a disminuir el consumo de morfina. Además que el acetaminofén tiene como un mejor perfil de seguridad para el manejo de esta analgesia en los pacientes neonatales, cuando lo damos en periodos cortos. No así los opioides, ya que aunque nos dan manejo pues bueno del dolor,
tenemos unos efectos clínicos un poco menos predecibles respecto también a lo que se relaciona con la tolerancia y también la abstinencia en este tipo de pacientes. Tenemos riesgo de hipotensión, lo que les mencionaba, la disminución del tránsito intestinal, también puede tener efectos sedantes en el paciente y depresión respiratoria. Esto pues va un poco en contra como de los objetivos de lo que son ERAS para los pacientes neonatales, describiendo también que si tenemos un paciente que tiene manejo con morfina, con opioides, va a requerir una monitorización pues mucho más continua. Entonces, digamos, como les digo, nos ralentiza un poco la evolución que deseamos en el paciente, porque la farmacocinética en los neonatos describe que la disposición en plasma es muy variable y sus metabolitos también son muy variables y por eso no tenemos unos efectos como claramente predecibles cuando administramos opioides. Además, también hacen la recomendación del uso de distorsión igual. La distorsión igual, pues, tiene como bastante, perdón, tiene alguna literatura, ¿sí? Que nos soporta o nos apoya el uso de la dextrosa lingual, sobre todo para procedimientos menores, así como la recomendación de que pues, puede servirnos también para el manejo del dolor, como en esta analgesia multimodal en el paciente neonatal. La duración del manejo antibiótico es otra de las cosas que hacen como la aclaración. Describen que los pacientes que tienen menos de 24 horas de manejo antibiótico, digamos de este antibiótico profiláctico que empezamos 60 minutos antes de la decisión quirúrgica, no hay diferencia entre los que duran 24 horas o los que duran más de 24 horas. Entonces, la recomendación que ellos nos dan es que pues idealmente no dure más de 24 horas el manejo antibiótico cuando lo vamos como en este contexto de un paciente que lo vamos a dar antibiótico profiláctico, que dura 24 horas incluso pues después de la cirugía. Sin embargo, sí hacen como la aclaración que hay que tener muy en cuenta que la dosis profiláctica usualmente es suficiente, sí falta investigación al respecto, y que manejar antibióticos pues en un neonato por su sistema inmune, porque está desarrollando como todas sus barreras de protección, etcétera, eh, va a presentar mayor riesgo de infecciones por cándida y además la aparición de microorganismos resistentes. Entonces, por eso no recomienda como más de 24 horas dar este manejo antibiótico y sí reservarlo para pacientes que tengan la indicación clara, una infección presente en curso. Por último, la alimentación temprana, digamos que es una de las cosas que con mayor frecuencia hacemos referencia cuando hablamos de ERAS, es como una de las primeras cosas que empecé a escuchar acerca de ERAS y pues cómo la aplicamos en este periodo neonatal. Entonces, desde hace mucho, ¿sí? Desde hace varios años, pues no tanto como el inicio de ERAS, pero sí se ha empezado a hablar acerca de una alimentación enteral temprana en el posoperatorio de cirugía intestinal. Este, Vemos que ha mostrado que tiene menos días de estancia hospitalaria, que disminuye las complicaciones, y esto fundamental en lo que ya nos explicó muy claro la doctora Mena, acerca de por qué pues, una alimentación temprana nos ayuda a modular mejor toda la respuesta metabólica al estrés, y con esto minimizamos como todas esas complicaciones que tienen que ver con el metabolismo y la respuesta al estrés. Y en sí no se ha mostrado que como tal aumente las fugas postoperatorias. eh, Describen que podríamos iniciar alimentación dentro de las primeras 24 a 48 horas postoperatorias. Yo confieso que al leer esto, pues uno de pronto de lo que viene acostumbrado en el manejo pues, de la vida diaria, de lo que es lo que es más tradición, no tendemos a dar, pues, cierto, este manejo tan temprano, pero ERAS neonatal sí hace esta recomendación y describe que no es necesario esperar hasta el retorno de la función intestinal para iniciar el manejo de la vía enteral. Y no solamente está el consenso de ERAS neonatal, sino que también, pues como les mencionaba, hay literatura un poco más antigua que nos habla de estos buenos desenlaces del inicio de alimentación enteral.
aquí pues puse algunos de los artículos revisados al respecto, y me gustó en este último artículo que les pongo aquí en la parte de abajo, esta, em, esta gráfica que muestra todos los efectos pues, de el mantener un paciente en ayuno, ¿cierto? En el que tenemos una disminución de los factores de crecimiento del enterocito, una disminución del metabolismo de los ácidos biliares, con una pérdida de la microbiota normal, todo esto llevando a una proliferación de las bacterias enteropatogénicas, además de una pérdida de la lámina propia que hace que haya una menor, digamos, capa de mucosa, sí, de mucosa, pérdida de las uniones intercelulares y una disminución del transporte de eje al lumen. Todo esto favoreciendo la translocación bacteriana, una atrofia, ¿cierto?, de vellosidades intestinales, eh, perdiendo la función de barrera protectora, como les decía, aumentando la permeabilidad y favoreciendo la translocación, y esto llevando más complicaciones. Por esto que aquí hacen la recomendación de parar, ¿cierto? Todo esto eh, como metabolismo que tiene en relación al tener un paciente sin vía oral, lo paramos iniciándole pues la vía enteral. Y por último, hablan de la realimentación a través de la fístula mucosa. Entonces la realimentación puede favorecer la absorción de la nutrición enteral que es requerida para una mejor curación y crecimiento. Entonces cuando tenemos una derivación, entonces recomiendan como realimentar de todas maneras esta fístula mucosa. Algunos estudios muestran que hay mejor ganancia de peso, menor duración de la nutrición parenteral, menos colestasis, menos fuga anastomótica, en pacientes muy bien seleccionados. Sin embargo, la recomendación pues no es tan fuerte que hacen en esta guía neonatal. Respecto a los padres, por supuesto, los que les mencioné, optimizar esta adecuada comunicación, no solamente pues limitarnos pues como a hablar, ahí, digamos así, de manera verbal, lo que recomendaban también es que muchas veces uno puede usar diferentes herramientas, diferentes tecnologías, alguna imagen en el iPad, explicar, digamos, la cirugía que se le hizo para tranquilizar al paciente. En algunas ocasiones incluso se usa algún modelo, algún muñeco, algún juguete que le permita al papá entender un poco mejor cómo va a ser el manejo del paciente, ponerse en los zapatos del paciente, individualizar al paciente en su género, su edad, su etnia, su estado socioeconómico y hacer este continuo aprendizaje y enseñanza de las habilidades para la alimentación y preparar al padre para las recomendaciones y los cuidados en casa. Un neonato que siente que o sea, hay una cosa que siempre hemos visto en los pacientes neonatales y es, por ejemplo, cuando tratamos de hablar con un papá, de que es importante que el papá le transmita esta confianza y esta seguridad al neonato, que también favorece como estos desenlaces en el paciente. Eh, entonces, si tenemos un papá que está intranquilo, que tiene dudas, que está con la tentativa de reingresar, que no quiere la salida del paciente porque no entiende, porque no lo ha explicado, pues es un papá que muy seguramente va a reconsultar. Por eso, el énfasis que hacen en una muy buena comunicación con el paciente, como les decía, todas las herramientas audiovisuales al respecto. Y esto también que les mencionaba es la comunicación perioperatoria, la estandarización de un canal de comunicación con todo el staff, ¿cierto? Em, Aquí hablaba de una cosa y es que pues es una de las principios en muchas de las eh, manejos, sobre todo en pediatría, es que pues no hay como alguien que sea más importante que otro, cada acción, cada cosa que haga el nutricionista, que haga el enfermero, cada cosa que haga el fisioterapeuta, cada cosa es muy importante y es igual de valiosa para poder llevar todo este protocolo de ERAS a flote porque es todo el equipo interdisciplinar. Usar listas de chequeo, hacer tareas o, digamos, priorizar las tareas más urgentes, minimizar el errores en las entregas, todo el personal pues es relevante como les mencioné y pues obviamente mientras que todo mi staff, todo el staff al que yo hago parte, estamos entrenados, estamos engranados, pues va a ser mucho mejor el paciente. Por último, queremos traer pues este artículo que encontramos acerca del desarrollo de un protocolo de ERAS en la portoenterostomía de Kasai. En este pues fueron 12 series de casos que se llevó a cirugía de Kasai. De estos pues se trató de implementar, pues de acuerdo a la guía que les mencioné,
En el manejo preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, no he encontrado muchos eventos respiratorios en la unidad, solamente posterior en el paciente cuando estaba en piso, uno presentó un evento adicional eh, en esta cirugía de casa, que es una cirugía pues grande, que puede ser muy mórbida, ya que el paciente con este desorden tiene pues requerimiento de líquidos endovenosos, en algunos casos vasopresores, transfusiones sanguíneas, y pues cómo intentaron implementar este protocolo. Sin embargo, pues una de las limitaciones de este artículo es que solamente incluyó desafortunadamente 12 pacientes, igual pues no es como la cirugía de casa, es una cirugía pues que no se hace con tanta frecuencia, excepto en los centros de muy alta experiencia, pero sí dejan que pues hay que seguir evaluando los protocolos ERAS en las diferentes cirugías que se hacen a los neonatos y que esta implementación puede favorecer de verdad pues en los pacientes. Esto es lo que pues nos muestra este artículo en particular. Sin embargo, pues sí pienso que hay muchos beneficios de ERAS que vale la pena pues que empecemos nosotros a implementar. Finalmente, las ideas para llevar a casa es que el protocolo ERAS en neonatos tiene muchísimos campos más por explorar y por profundizar, teniendo en cuenta, como les decíamos anteriormente, que hay puntos que son esenciales individualizar en cada uno de los pacientes, que existen cambios en la fisiología neonatal que hay que tener en cuenta como consideraciones únicas, porque no en todos los pacientes se pueden implementar estas recomendaciones, que nuestros pacientes entonces tendrán una menor tolerancia al estrés en varios de los campos que mencionamos, por lo que requieren un control más estricto y tener siempre presente que esta es una disciplina emergente y que lo que nos quiere brindar son recomendaciones para aplicar a esas novedades futuras y que siempre lo que se busca con todas estas recomendaciones es tener mejores desenlaces en los posoperatorios y una mayor tasa de satisfacción tanto en los pacientes como en los familiares, y un fortalecimiento de las guías neonatales se hace necesario para poder tener recomendaciones más. Doctora, creo que se te fue el audio. Eh, Hola, ¿en dónde? ya, fortalecimiento de las guías, sí señora. Perfecto. Entonces, que es esencial el fortalecimiento de las guías para de esta forma poder tener más recomendaciones que nos permitan individualizar los casos de los pacientes y tener presente que debe ser un campo a explorar para poder fortalecer cada una de las recomendaciones. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por la atención a nuestra presentación. Estamos atentos a cualquier comentario adicional. Contamos pues con los neonatólogos de los hospitales, con nuestros profes de cirugía pediátrica. Si tienen alguna recomendación, alguna aclaración o alguna pregunta del tema, están abiertos los micrófonos. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Andrea, también muy buena charla de los dos, una buena exposición. Creo que no tiene pues nadie preguntas, entonces pues una vez más culminamos nuestra cátedra. Muchísimas gracias a los dos, excelente exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes.